estuvo ahí en esa prédica, lo tituló, y le voy a dar el mismo título, hermano, voy a honrar esta palabra, pero ya el Señor me había puesto algunas inquietudes sobre ese tema, acerca de librar las batallas del huerto de Dios. Diga conmigo, librando las batallas del huerto de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Bueno, de entrada, usted leyó ahí, ¿verdad?, que Judas recomienda fuertemente acerca de nuestra común fe, o sea, la fe que todos tenemos en el Señor Jesucristo. Pero él recomienda, amado hermano, que dice, por lo cual os exhorto. A ver, déjeme ponerme los lentes porque ya perdí el versículo. Ahí en el 3 dice, describiros exhortándoos a que contiendan ardientemente por la fe que de una vez para siempre nos fue entregada a los santos. Significa esto, querido hermano, que lo que tú y yo creemos es algo valioso, ¿sí o no? Porque nadie pelea, nadie cuida, hermano, nadie lucha por lo que no tiene valor, sino por lo que tiene valor. Pero como el tema es bien interesante o muy sugestivo, porque hablábamos de librar las batallas del huerto de Dios, entonces esto nos trae a la mente que desde el principio, diga desde el principio, hermano, porque si decimos desde el principio, ¿y cuántos años no han transcurrido? Casi 6,000 años desde el comienzo de lo que sucedió en el huerto, hermano, hasta el día de hoy. Desde entonces hasta ahora, usted y yo seguimos, hermano, y esta generación que somos usted y yo también, seguimos enganchados en esa batalla, en esa guerra acerca por nuestra fe. Entonces, hermano, así como Adán en el huerto, quizás ahí pensando que estaba comenzando todo, pero ya estaba de alguna manera destinado Adán, hermano, no solo a pasársela suave, ¿verdad? Dicho sea de paso, la palabra huerto, cuando uno la traduce del original al idioma nuestro, hermano, huerto significa propiamente, significa, hermano, jardín, significa proteger, amparar, cercar, pero también es paraíso. Entonces esto me habla a mí, hermano, de que aunque Dios puso a Adán en ese huerto, también Dios tenía el propósito de revelarse a Adán, hermano, como el Dios que protege, como el Dios que ampara, como el Dios que cuida. Y le estaba entregando algo que era de Dios, pero lo estaba poniendo en manos del hombre para que lo cuidara. Hermano, antes de que Adán, o que viniera la caída de Adán y Eva, ¿qué era la tarea de Adán en el huerto? La Biblia dice, hermano, en Génesis, el capítulo 1, cuando uno lo lee, dice que la tarea de Adán era cultivar y guardar el huerto, hermano. Lo cultivaba, lo guardaba, era de él. El Señor se lo había entregado a él. Vale la pena decir, hermano, que aunque la Biblia está hablando al principio de bueno, no puedo decir de un pequeño huerto, ¿verdad? Uno tiene la idea en la mente finita de uno, que era un jardincito ahí, pero pensemos que a lo mejor era todo el planeta en ese momento, pero Dios lo puso en manos de Adán, amén. Y ese huerto, ese paraíso, y que en otra palabra, Edén, porque se usan las dos palabras, el huerto y el Edén, traduce el original como el deleite de Dios. Entonces, era el deleite de Dios, traduzcámoslo de esta manera. Ese huerto era el deleite de Dios para el hombre. Dios quería deleitarse viendo a su creación ahí, pero Dios estaba dando promesa de que Él, Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, lo iba a guardar, lo iba a proteger. Quiero que pongas en tu mente y en tu espíritu, amado hermano, que este evangelio, esta vida nueva, este reino de Dios ahora que tú y yo estamos viviendo, dijo Judas, de esta fe que una vez para siempre nos fue entregada a nosotros. La fe no es que tú solo creas, la fe es que tú, hermano, te sientas dentro del propósito de Dios. Hay gente que defiende la fe y hasta mata por una fe que ni entienden ni conocen, pero usted y yo entendemos, sabemos que estamos como Adán algún día, hermano, dentro del huerto del deleite de Dios. Somos parte de lo que Dios hizo y quiere hacer con nosotros, amén. Entonces, hermano, qué interesante cosas que sucedieron allá adentro.
Mire, por un momentito, hermano, déjeme leerle rapidito lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 2 al 7. Dice, cuando tengan, voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, cuando tengan dificultades, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a esta iglesia de los Gálatas, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. El que esté siendo instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que reciba. El 7, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Por ejemplo, voy a leer hasta el 8, ¿no? Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. ¿No le parece familiar que las mismas palabras que ahora recogió el apóstol Pablo eran las mismas que le había dicho el Señor, ¿verdad?, a Adán en el paraíso? Le dijo, mira, Adán, de todo lo que está aquí puedes disfrutar, solo que te pido por favor que del árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida no comas, no alargues tu mano, porque el día que de él comas vas a morir. Pero de lo demás, Adán, mira, tienes toda la tierra, puedes sembrar en ella lo que quieras, puedes comer de ella, puedes disfrutar de todo lo que yo te he dado, porque todo lo que yo he hecho y te he dado es bueno. Hermano, por favor, Dios es soberano y las reglas las pone Él, no usted y yo. Por eso es que de alguna manera desde el principio Él, hermano, vemos que Él pone condiciones. Y la condición no era, hermano, que Dios, algunos dicen, ay, es que Dios del principio, dicen, coercionó, o cómo es la palabra, hermano, o sea, como que metió en problemas al hombre, ya no lo dejó ser libre, ya lo condicionó, ya le dijo, no coma. Y pobrecito el hombre, ay, yo quería comer de ese árbol. No, hermano, no era el plan de Dios limitarlo. Porque Dios es bueno, hermano. Es más, el mismo apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia del principio, dice que todo nos es lícito, ¿verdad? Todo nos es permitido, hermano. Solo que nos da un consejo. No todo conviene, mis amados. Pero disfruten de lo que Dios nos ha dado. Es más, Pablo dice, mira, aunque te digan que esa comida se la ofrecieron a los ídolos, tú ora por esos alimentos y la oración los va a bendecir, los va a santificar. O sea, tenemos tal autoridad, hermano, y libertad, diga libertad, porque lo que Dios nos ha dado, hermano, es bueno para disfrutarlo. Estaba pensando, hermano, déjeme hacer un pequeño paréntesis, porque honramos a nuestras queridas esposas y madres, amén, hermano, porque qué lindo, mujeres, que Dios les haya dado a ustedes esa gracia de ser co-creadoras con Él, ¿verdad? Pero a propósito de ustedes, hermanas, yo como predicador, como ministro de Dios, y usted lo sabe, usted me conoce de algunos años, algunas, yo no preparo mensajes para las madres, hermano. Yo preparo un manjar de la palabra para madres, padres, hijos, jóvenes y todo mundo. Porque la mujer, hermano, o la mamá, ciertamente necesita un consejo que se te puede dar, ¿verdad? En una reunión especial. Vamos a hacer un retiro de madres, ¿verdad? Y ahí se les va a ministrar todas, para ser ministradas en su alma, en sus angustias, en sus pesares y todo lo que el marido las hace sufrir. Pero, hermanas, aunque sea su día, hermanas amadas, lo que usted necesita no es un paño de lágrimas, hermana, y a ver quién la consuela. Usted tiene el Espíritu Santo para que la consuele, hermano. Pero lo que usted necesita, hermana, es una palabra que la anime y que diga, Señor, esta vida tan difícil, pero en tu nombre, por tu palabra, dame fuerzas para seguir adelante. Entonces, hermano, quiero que veamos un poquitito cómo Adán, aún en el huerto,
Y vea esto, porque creo esto lo comenté rápido el jueves. Cuando Adán está, hermano, siendo señor del huerto, Adán, hermano, dice la Biblia que el Señor le dio la autoridad, le dio, hermano, la autoridad, hermano, le dio el dominio, hermano, le dio la capacidad de enseñorearse de todas las cosas. En pocas palabras, él era señor del planeta Tierra. Pero sobre de él, desde luego, todavía está y sigue estando el Señor Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas. Amén. Y él estaba disfrutando de todo eso, hermano, y obedeciendo y haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Enseñoréate. Mira, le puso todos sus animales y le dijo: mira, todos sus animales que están ahí, ponles nombre, hermano. O sea que nadie en el propósito de Dios, hermano, puede decir: ay, pues qué aburrido, no hay nada que hacer, hermano, porque si entendemos por la palabra, hay tanto que hacer en el reino de Dios, ¿sí? Así que imagínense, la tarea de ponerle nombre a todos los animales no era fácil, hermano, porque Dios ha hecho una creación vasta, grande. Hermano, ¿cuántos animales no hay en el planeta Tierra? Pero Dan gozoso, gustoso, hermano, dijo: ¿cómo no? Ahora, note una cosa, hermano, lo comenté el jueves, pero no lo voy a decir de manera sarcástica. Cuando Adán estaba haciendo esa tarea, hermano, no tenía mujer. Significa que no tenía problemas. Bueno, pero Dios es sabio, ¿verdad? Y Dios sabía que iba a llegar el momento preciso para darle la bendición a Adán de llegar a tener a su esposa, o de llegar a tener a su media naranja, pues a su costilla, más bíblicos, ¿verdad? A su costilla. Pero mientras no tenía Adán a su mujer, hermano, él estaba en el huerto, hermano, haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Qué batallas, qué luchas podía librar o estaba librando Adán en el huerto? Al principio, sin la mujer, hermano, no digo que eran fáciles, ¿verdad? Pero eran emocionantes, eran hermosas, eran desafiantes. Como yo creo que hoy en día, hermano, servir al Señor, aún en medio de la batalla y de las pruebas y de las luchas, sigue siendo emocionante, sigue siendo, hermano, otra palabra, expectante, bonito, lindo, interesante, hermano, amén. Depende del ángulo que usted lo quiera ver. Entonces Adán con gusto, hermano, hizo la tarea. Quiero que note por un momentito que leíamos aquí, se lo voy a volver a leer en la carta de Judas. Mire dos cositas que resaltan aquí. Verso 4. Está bien, dice Judas, vamos a contender, diga ardientemente. Eso quiere decir, hermano, que vamos a contender con ganas por nuestra fe. Pero dije con ganas, hermano, no aguadamente, hermano, ardientemente. Amén. ¿Por qué? Porque dice el verso 4: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Vamos al huerto. Está, hermano, Adán, ya está con su amada ahí, Eva, hermano, que Adán sabe haber sentido, hermano. Esa sí era la verdadera historia de un Tarzán, ¿verdad? Su amada ahí, él es el rey de todas las cosas, no de la selva, ¿verdad? Porque no era una selva necesariamente aquel lugar. Pero de repente, hermano, alguien se infiltra en aquella creación tan linda, y Adán diciendo: ya le puse nombre a los animales, y por haberle puesto el nombre a cada animal, tengo dominio sobre cada uno de ellos. Miró las características del león, del tigre, del toro, del caballo, del perro, hermano, de la víbora, o sea, de la serpiente, hermano, y piensa en todos los animales que había en ese momento, que estaban ahí. Y él tenía dominio sobre de ellos. ¿Por qué? Porque conocía las características de estos animales, y se sentía satisfecho porque estaba dominando. Él, hermano, verdaderamente él era señor, se enseñoreó de esa creación. Y haga de cuenta y caso, hermano, que es el pastor de aquella gran congregación. Y qué lindo que hasta los animales se les sometieron, ¿verdad? Hoy en día uno de pastor, hermano, qué difícil que se le sometan hasta las ovejas se rebelan. Y eso que son animalitos tan tiernos, hermano. Pero diga, aquí no hay ninguna, ni una. Pero, hermano amado,
Está todo muy lindo. Póngase que un día muy precioso, hermano. Era un día, como decía aquel personaje, don Jaimito, ¿verdad? En un amanecer precioso, con un crepúsculo, como decía. Y ese día se levantó él y su amada, hermano, y Eva le dijo: mira, Adán, ahorita vengo, voy a ir ahí a ver qué. Voy al mall, ¿verdad? De compras para ver qué te preparo. Hermano, y de repente llega ahí y ahí hay un personaje infiltrado. Usted sabe quién fue. Y se infiltró ese personaje, querido hermano, según la historia del Génesis. Pero no se infiltró ahí, ¿verdad?, para decirle: yo quiero vivir con ustedes, qué bonito. No, se infiltró para hacer daño. Se infiltró. Fíjese lo que hacen estos hombres, hermano. Ponga atención. Dice: estos estaban marcados para esta condenación. Son impíos que, oiga, convierten la gracia de nuestro Señor Jesucristo en libertinaje. Dice: y niegan al único soberano y Señor Jesucristo. Hermano, me parece que los días que usted y yo estamos viviendo son días de una tremenda agresión contra nuestra fe. Y muchos que a veces vienen, mire, yo estaba comentando la semana pasada en la clase, en la escuela ministerial, hermano, y estaba diciendo, por ejemplo, ¿verdad?, un caso personal que a mí me pasó con un familiar mío, muy amado, mi familiar, que estando, inclusive este familiar, hermano, y toda su familia estaban dentro de nuestro ministerio, Llamada Final. Pero en un momento dado aparecieron unos mesiánicos y le dijeron: mira, te falta, estás bien ahí donde estás, muy bonito ministerio, Llamada Final, pero te falta. Y ella, hermano, fue seducida en su oído. Y le dijeron: mira, todo está muy lindo, no nada más que los originales, las raíces hebreas dicen que el verdadero hijo de Dios es aquel que no se tiene que andar cuidando de nada, porque ya Yeshua pagó el precio por el pecado, por la muerte, así que tú eres libre. Es más, ya no necesitas ir ni a los templos, y mucho menos estarle dando publicidad ahí a un pastor, ni dar tus diezmos. Tú sigue creyendo en el Eterno, en el Altísimo, lee la Torah cada vez que puedas, pero goza de la vida. Dale, en pocas palabras, como diciendo: tú dale. Y claro, un día que yo hablé con mi familiar de este tema, me dijo: no vayas tú a creer que yo soy una viciosa, una destrampada. Dijo: no, yo todavía sé que hay un estándar de moral, pero pues óyeme, si yo me puedo echar una cervatilla por ahí de vez en cuando, pues ¿qué tiene de malo? Si me puedo echar mi tequilita, irme a la fiesta y tirar una chancla por ahí, decimos en mi rancho, ¿verdad? Hermano, está bien, yo no digo que por eso al infierno se va, hermano, pero uno sabe que cuando uno ha conocido la verdad en Cristo Jesús, hermano, a libertad fuimos llamados. Y ahora hemos recibido, hermano, no el espíritu que está en el mundo, dice la palabra, hermano, sino que hemos recibido el espíritu de nuestro Dios, hermano, que por medio de él clamamos: Abba, Padre. Y ese espíritu, hermano, es un espíritu, dice la Biblia, hermano, que es un espíritu de poder, de amor, pero de dominio propio también. Hermano, si yo no tuviera dominio propio, ni usted ni yo, hermano, ¿qué no haríamos? Gracias a Dios por el espíritu de dominio propio. Dele gracias a Dios, hermano, porque si no, hermano, a saber qué anduviéramos haciendo ahorita usted y yo, ¿verdad? Ah, claro, pero vendríamos todos los domingos y le diríamos: por mi culpa, por mi grande culpa. Eso es religión, hermano. Entonces, hermano, cuando Adán pensó en un momento dado, y quizás a veces usted y yo somos, mire, hermano, usted y yo, dice la Biblia, escúcheme, la Biblia dice que usted y yo debemos de ser mansos. ¿Como qué? Como palomas. Y astutos. ¿Como qué? Como serpientes. O sea, usted y yo, hermano, no somos tontitos, perdonen.
no somos tan ilusos, hermano, para no saber, hermano, que cuando hay peligro, hay peligro. Por eso leíamos también, hermano, lo que dice Pablo a los Gálatas. Dice, si alguno de ustedes se cree que sabe mucho y no sabe nada, se está engañando usted solito. Y luego dice Pablo ahí también, dice, mire, porque si en la congregación hay alguien que tiene problemas, ayúdenlo. Ustedes, dice Pablo, que son espirituales, restáurenlo. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermano? No, es que como yo soy tan espiritual y yo no me mezclo con esto, y este pecador carnalón anda mal, lo único que merece es que le demos una patada y lo echamos para afuera. Así actuamos a veces, ¿verdad? Y no hemos entendido, hermano, no hemos entendido la obra de Cristo en nosotros. Hermano, cuando Adán, ahora volvamos otra vez a Adán, porque voy a ir rápido en esto por causa del tiempo. Cuando Adán, hermano, de repente oye la voz de su amada que le dice, Adán, yuhu, yuhu. Y ahí va Adán, ¿verdad? Ay, mi amada me habla. Hermano, y la ve con una fruta en la mano. Adán, como la Biblia dice, más o menos como que se sacó de onda, ¿verdad? Dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora? Y parece, hermano, que Adán se da cuenta y le dijo, mira, después de todo no está tan malo el fruto. Pero, no, hombre, pruébalo. Y bueno, usted ya sabe la historia, hermano. Hasta ahí todo iba muy bien. Hasta ahí Adán era más que vencedor, hermano, hasta ese momento. Hermano, había tenido la capacidad de dominar, hermano, sobre el reino animal y sobre el reino humano también, porque eso ya será tema para los jueves. Los invito a que vengan los jueves. Estamos desarrollando un tema sobre los principios de la creación. Y hermano, y nos vamos a ir inclusive a hablar de aspectos de como muchas personas preguntan y dicen, bueno, pastor, ¿y de dónde tomó mujer Caín? Bueno, había ya, hermano, antes de que Adán y Eva, o que la Biblia, mejor dicho, hablaran de Abel y Caín, o de Caín y Abel, se infiere. Fíjate que hay algunos comentaristas, les voy a dar un adelantito, algunos comentaristas aún infieren, entienda la palabra inferir o sugerir, que antes que apareciera Eva, hermano, algunos comentaristas, yo he leído eso, lo he oído de hombres serios de Dios, no de fuentes heréticas, dicen que Adán tenía un mecanismo biológico antes de la caída, que era capaz hasta de reproducirse él mismo. Bueno, eso lo dejamos ahí como inferencia solamente. Pero que cuando llegó Eva, entonces sí dijo, gracias, Señor, ya me quitaste esta bronca, ahora que mi mujer los para, o ¿cómo se dice? Los tenga, ¿verdad? Que ahora la mujer tenga. Y no los tenía con dolor, o con mucho dolor, pero también por la caída, ahora hasta sufren las pobrecitas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mi hermano, cuando Adán mira esa situación, y creía que pues había vencido sobre muchas situaciones, había librado batallas, hermano, ahora se está enfrentando o está a punto de iniciar una de las peores batallas que jamás se haya imaginado el hombre, hermano: luchar contra él mismo. Porque Eva, hermano, no logró vencer. Ahora, esto puede ser aplicable también al ministerio. Yo tuve la bendición de predicarlo, enseñarlo, mejor dicho, el lunes a varios ministros y alumnos que se están preparando para el ministerio. Y yo les decía, porque la mayoría de los que están en el instituto o en el colegio ministerial, la mayoría son líderes. La gran mayoría quieren ser pastores. Y yo les decía, bueno, ustedes están como Adán, antes de que le dieran a Eva, pero los problemas le llegaron a Adán después de que le dieron a la mujer. Porque el problema más grueso fue que ella no se sometió al mandamiento que ya sin duda Adán se lo ha de haber transmitido inmediatamente: hey, no vayas a comer de ese árbol. Y Eva le ha de haber dicho: lo que usted diga, mi señor, ¿verdad? Como siempre. Hey, hazme esto, sí, mijo.
A propósito, aprendí de mi apóstol que no le digan mijo a su esposo. Es que es cultura. Pero es que usted no es la mamá de él. Usted es su esposa. ¿Sí? Y la Biblia dice en el libro de Proverbios que el que haya esposa, no dice que el que haya hermana, amante, mamá, el que haya esposa, haya la benevolencia del Señor o haya el favor del Señor. Entonces yo de aquí en adelante le voy a decir a mi esposa, ahora me vas a decir papi. Soy tu papi. Y qué bonito, ¿verdad? Cuando éramos novios, ay, papacito. Ya nomás se casa uno y ¿qué hubo flaco? O ¿qué hubo negro? O ¿qué hubo gordo? Hermano, de veras, parece broma, pero fíjese que comentábamos un caso. En la mañana platicaba de esto con David y Cecia. Dijo, oye papá, ¿te acuerdas de fulana de tal que a su esposo le decía bebé? Y qué mandilón era y qué inmaduro y cómo se portaba como un niño, hermano. Ya no me faltaba que le ensartara la tetera ahí en la boca. En serio, hermano. Y mire, la mujer exageraba. Ay, mi bebito, cuchico. Hágame el favor, hermano. No, perdóneme, hermano. Estoy hablando como pastor porque a veces esas cosas. Mire, Dios no se equivocó cuando le dijo, te voy a dar una ayuda idónea, pero tú eres el Señor. Y ella se va a sujetar a ti. Hermano, pero se infiltró la serpiente, el enemigo, hermano. De eso vamos a hablar inclusive los jueves, hermano, porque vamos a ver esa rebelión y el caos que trajo. Y qué tremendo que se infiltre ese ser despreciable que ya lo habían, hermano, descielado cuando se quiso rebelar contra la soberanía de Dios. Pero vino y trajo daño aquí. Y qué bueno que Judas, ¿verdad?, nos puede advertir a nosotros como la iglesia de este último tiempo y decirnos, cuidado, iglesia, si no peleas ardientemente por tu fe, vas a padecer los mismos problemas. Así que mantente peleando. Y hoy, hermano amado, parece ser que en la Biblia vemos, por eso le decía, qué bueno que el Señor nos dice, mira, si vamos a usar la figura de los animales, tú todavía tienes dominio o estás por encima de ellos. Mira las palomitas, son mansas, pórtate así. Pero mira las serpientes, son astutas. Pero tú no eres serpiente. Diga, yo no soy serpiente, yo soy astuto. Y voy a usar de mi astucia para no dejarme engañar. Acabamos de leer Gálatas versículo 7, ¿verdad? Y dice la versión, no os dejéis engañar. La Reina Valera 60 dice, a ver, alguien que me lo lea, por favor. La Reina Valera, la Reina Valera, versión 60. Alguien rapidito, léamelo, por favor, hermano. Gálatas 6:7. Dice, no os engañéis. Quiero que vea la diferencia. La versión América dice, no os dejéis engañar. Las dos cosas. Ni te engañes a ti mismo, ni te dejes engañar. Repito, no te engañes a ti mismo, ni te dejes que te engañe nadie de afuera. Hermano, escúcheme bien. Yo platico a veces este asunto de mi familiar, que es muy querida mía, y su familia. Hermano, y le digo algo. Ella, un día me habló. Yo todavía vivía allá allende la frontera, hermano, y un día me habló y me dijo, hermano, tú tienes que venir a Los Ángeles porque descubrí una congregación preciosa donde la presencia de Dios cae poderosamente. Y ella acababa de hacerse miembro de Llamada Final y de estar bajo la cobertura de nuestro apóstol Otto René Azurdia en Los Ángeles. Estoy hablándole allá a finales de los 80s, hermano. Ya llovió y ya lloviznó. Pero ella fue la que me trajo al ministerio, fíjese. Ella fue la que me trajo, entonces yo la amo mucho. Pero ¿qué pasó? Que esa voz la engañó y la sedujo, hermano, y ahora ella cree que lo tiene todo. Ahora ella cree que está, hermano, en un nivel tremendo. Pero ¿por qué fue seducida, hermano?
¿Qué fue lo que ahora dice, perdónenme, déjeme leer el contexto de este pasaje? Dice, Dios no puede ser burlado, o de Dios nadie se burla. Lo que yo siembro, eso también segaré. El problema está, querido hermano, que si nosotros, ignorando la palabra y el orden de la palabra, el mandato de la palabra, estamos echando ahí semillitas, hermano. Ay, ¿qué tiene de malo? Perdóneme, yo parecía un poco funny lo que decía a veces de las esposas, ¿verdad? Diciéndole a los esposos, hijo, ¿verdad? Como si tú fueras la mamá de él, o bebé, como si tú fueras la mamá de ese bebé peludo. Hermano, no es así. A veces creamos conflictos espirituales. ¿Por qué dice, hermano? Porque a veces debemos ser muy cuidadosos cuando le decimos malas palabras a nuestros hijos también. ¿No dijo el Señor Jesús que las palabras que Él hablaba son espíritu y son vida? Cuidado, hermano, porque las palabras llevan espíritu. Tú le dices a tu hijo, bruto, hermano, ahí va un espíritu. Y al rato el chico, hermano, no te sorprendas que es bruto. Cuidado con lo que sembramos, hermano, porque las palabras son semillas, hermano. Y si Adán hasta ese momento estaba siendo vencedor o victorioso en el huerto, hermano, las cosas se le complicaron después. Y qué interesante es, hermano, que todos los animales ahora como que mire, hermano, porque veamos algunas de las figuras de los animales, que es al punto donde yo quiero llegar. Por eso dijo Judas que estos hombres que entran para engañar hacen unas cosas, hermano, son tan atrevidos, hermano, que dice que mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las majestades angélicas. Dice que son, verso 10, dice, no entienden las cosas, son como animales irracionales. La mayoría de los animales actúan por instinto, hermano, no racionan las cosas, pero usted y yo no somos animales, ¿verdad que no? Vea, hermano, que ahora en la obra de redención, usted y yo ahora, por la obra redentora de Cristo Jesús, y lo hablábamos el jueves antepasado, dice que aún, dice el libro de Efesios, hermano, que Él nos libró de la maldición de la ley, porque, hermano, hasta se hizo maldito, porque era maldito todo el que era colgado en un madero, hermano, para librarnos, hermano, de una ley que humanamente hablando era imposible cumplirla cabalmente, querido hermano. Pero Él lo hizo con el propósito, hermano, de llevarnos a una condición de hombres y mujeres, hermano, más que vencedores en Él, para que su poder y su gloria y su triunfo fuera ahora trasladado a usted y a mí. Y que hoy, hermano, que estamos tomando otra vez como Adán, hermano, porque todavía estamos en el huerto de Dios. Todavía dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El huerto era un lugar que Dios lo protegía. Ahora pregúnteme, ¿cómo fue que ese diablo se metió ahí, hermano? ¿Cómo fue que se metió? Habría que preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo es que a veces, hermano, en la iglesia surgen los conflictos, los problemas, las rebeliones? ¿Cómo? Hermano, pronto, muy pronto, Cristo volverá. Y yo quiero que cuando Él vuelva, me halle, hermano, como la parábola de los siervos fieles, me halle en su viña, me halle en su huerto, trabajando, haciendo lo que Él me mandó a hacer. No importa que a uno los llamó primero y otro los llamó, hermano, al final del día, pero al final todos vamos a recibir la misma recompensa si somos fieles. Entonces mi tarea, mi trabajo es cuidar del huerto, hermano de Dios, y saber que Él guarda por mí, que Él me guarda, que Él me cuida. Pero la tarea que tengo ahora en este huerto, hermano, que es el evangelio, que es el reino de Dios, la tarea que yo tengo, hermano, es vencer sobre los ataques que vengan contra mí.
hermano, por causa del tiempo, pero yo voy a seguir hablando de esto. Recuérdate una cosa muy importante: cuando Adán estaba en el huerto y trabajaba cultivando la tierra y cuidando del huerto, él no tenía que preocuparse, hermano, por lo que ahora tú y yo nos preocupamos. Tú y yo a veces vivimos, hermano, una vida constantemente, y yo le agradezco a este hombre que recientemente me ha estado diciendo: Pastor Ernesto, usted no sé por qué está trabajando. ¿Verdad que sí, bueno? Bueno, yo creo que él está aquí, ¿verdad? Y le dije uno de estos días, no sé si se lo dije: bueno, pero gloria a Dios, ya llegaste, varón. Ya me vas a ayudar. y en serio, hermano, este hombre nos va a ayudar para la gloria de Dios. Porque Dios le ha dado una gracia para ganar almas. Este hombre es diestro tirando redes. Así que va a venir una gran cosecha para la gloria de Dios, hermano. Y necesitamos hombres y mujeres como este hombre, ¿verdad? Y mujeres que aman la obra de Dios, que dicen: este es el tiempo de traer una gran cosecha para Dios y recobrar el huerto de Dios, hermano. Porque estamos a veces solamente, perdóneme, pajareando, mirando para todos lados a ver quién lo hace. No, es tarea tuya y mía. Es más, si Adán se equivocó, hermano, Dios dice en la Biblia que si en el postrer Adán, dijo Pablo a los Corintios, si el postrer Adán ministró cosas de la carne porque era de la tierra, pero el postrer Adán, Jesucristo, vino para ministrarnos vida y vida en abundancia, y, hermano, proyectarnos a la vida del Espíritu. Es más, cuando uno lee toda la carta de los Gálatas, habla Pablo ahí, hermano, del conflicto entre la carne y el espíritu, y habla hasta de los frutos que cada uno de ellos da. Entonces, en este tiempo, hermano, nos resta contender, pelear ardientemente por nuestra fe. Pero resulta que hay un montón de situaciones. Ahora, escúcheme, solo para darle el punto del asunto y terminar ahí para dejarlo en continuación. O nos lo aventamos en 2 horas más. Las mamás: pastor, yo quiero queremos pastel. Mire, hermano, dije que el enemigo más grueso que usted y yo tenemos somos nosotros mismos. Porque con la caída del hombre, hermano, ay, esta carne, hermano, entró en unas situaciones, hermano, que justamente Judas dice: son como animales irracionales, que a veces no pensamos las cosas, solo las hacemos, hermano, sin pensarlas. Imagínese usted, hermano, cuando Adán le puso nombre a los animales, no había caída, ahí no había habido pecado, hermano. Quiere decir que hasta esos animalitos no tenían pecado, o sea, no se les manifestó la maldad, o sea, no había violencia en el huerto, pues. No eran violentos los animales, pero cuando vino la caída se hicieron violentos. Hermano, el perro no ladraba, ahora ladra. Aunque dicen que perro que ladra no muerde, ¿no? Ay, cálele. Hermano, la condición de violencia en el que está en el mundo. Mire, el otro día, uno de estos días en mi trabajo, los que trabajamos en casino, pues nos dan de comer ahí, gracias a Dios. Pero como somos tantos empleados, hermano, pues ahí agarra uno su charolita y va uno haciendo colita, ¿verdad? Haciendo su filita, sirviéndose. Y ahí viene la filita, pero nunca falta un vivo, ¿verdad? Se cuela ahí, hermano. Pero la brava, hermano, a la bravota, estaba yo ahí, hermano, humildemente, ¿verdad? Y de repente volteo, es una morenita, no tengo nada contra ellas, ¿verdad? Pero una mujer grande, y le digo: hey, the line is over there. Me miró, hermano, con unas miradas, digo: are you talking to me? Me asusté, hermano, me asusté. No, I'm talking with her, lady. Forget it. Dije: no, ¿para qué le busco? Aquí me va a agarrar con la charola esta. Hermano, qué tremenda la actitud de las personas, ¿verdad? Ya no nos puede hablar nadie, hermano. Ahora cualquier cosa le surge el tigre, el león, hermano, el caballo, hermano, el toro que está dentro de cada uno. A veces
de manera coloquial, la gente dice, oye, pues tienes que vencer el animal que cada uno trae dentro de cada quien, ¿verdad? Hermano, pero ¿qué animal? ¿Verdad? Hay quienes a veces traen espíritu de animal cotorro, pero hay quienes traen espíritu de guacamaya también, ¿verdad? Pero ¿cuántos no traen, hermano, espíritu de atropellamiento, hermano, como los caballos? Hermano, y otros que son cabezones como los, o sea, que no entienden, como los burros. Yo pudiera hablar, hermano, y tenemos que hablarlo con detalle, porque hay citas bíblicas, hermano, que aún fíjese que los patriarcas de que la Biblia habla, los 12, ¿cómo se le llama? Las 12 tribus, o los jefes de las familias paternas de las 12 tribus de Israel, hermano, aún en la Biblia fueron identificados. Por ejemplo, se habla de Dan. Cuando uno lee ahí en el Génesis, si no me equivoco, hermano, como en el capítulo 49, por ahí, se habla de Dan como serpiente. Dice, serás como serpiente que muerde al jinete o al caballo. Y así, hermano, se le van dando descripciones a los hombres que cayeron en una condición, hermano, terrible de violencia. Mira, hermano, cuando uno ve la Biblia y Dios tiene que lidiar con todo esto, hermano, y si no fuera por su misericordia, ya hubiésemos sido consumidos todos, hermano. Qué terribles los conflictos en las congregaciones hoy en día. Pero yo, hermano, tengo la convicción, para la gloria de Dios lo digo. Óigame bien, tengo la convicción que nosotros hemos sido devueltos al huerto de Dios. En Cristo Jesús fuimos regresados, hermano, y estamos en el proceso de empezar como Adán, hermano, o a continuar a tomar el dominio, la autoridad sobre todas las cosas que Dios nos ha dado. Y si bien es cierto, hermano, que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, hermano, y esas huestes de maldad, ellos son los que operan en la mente, en el corazón de los hombres. Pero tú y yo, hermano, vamos a tener que tener la autoridad y el poder, y vamos a mejor dicho, a tener que echar mano de ese poder y de esa autoridad para enfrentarnos a todo este tipo de actitudes. Tiene que ver con actitudes, hermano. Mire, hermano, yo creo, y se los he dicho a ustedes, el problema para que una congregación crezca no es, hermano, si son pocos o muchos. El problema, y está bíblicamente demostrado, el problema es la actitud. Acuérdese de la historia, hermano, de Gedeón, y David nos compartía de eso hace un par de semanas. Ahí va Gedeón, hermano, con su ejército como de 30,000, ¿verdad? Y viene el Señor y le dice, párate tantito, porque dentro de esos 30,000 que traes ahí hay un montón de miedosos. Así que les dijo, todos los que tengan miedo, devuélvanse. Y se fueron como 20,000, hermano. Miren nada más. Y todavía le quedaron ahí, no, se fueron más, no, pero le quedaron como, total, le quedaron como 9,700, hermano. Y todavía al final le dice, son muchos. Entonces habla de la actitud, hermano. Entonces al final, hermano, 300 soldados para pelear con un ejército que algunos, yo no sé, es que exageran, dice, era como de 1,000,000. 300 soldaditos con un ejército de 1,000,000, hermano. ¿Cuáles son las probabilidades de que ganes? Pero ¿cuál era el problema? Diga, la actitud. Y Dios miró la actitud. Hermano, creo que ahora mismo el Espíritu Santo está mirando nuestros corazones. Creo que Dios está, hermano, a veces se me figura ver a Dios así. Dios no está nervioso, perdónenme. Pero Dios ha de decir, ay, hijos, ay, hijitos de mi alma. Si supieran que no es por la cantidad ni las multitudes, si supieran que si nada más cambiaran un poquitito sus actitudes, se pusieran las pilas, creyeran mi palabra, que no es por lo que ven, sino por lo que leen, y le entraran al toro por los cuernos, y vieran que ganaran la batalla, y entonces vieran la victoria, y multitudes
fueran liberados de las garras del enemigo, y entonces verían mi gloria en aquellas vidas, testificando, confesando que Dios o el Señor es el Rey. Hermano, cuando Adán perdió por haber, hermano, sido seducido por aquel engaño, hermano, literalmente le dijo al diablo: diablo, ahora tú eres el Señor. Y aún hasta el día de hoy dice la Biblia que el Dios de este siglo, ¿quién es? Es Satanás. El Dios de este mundo, mire, este mundo está bajo el dominio de Satanás. Él no lo creó, ni Él es mayor, hermano, que nuestro Dios. Nuestro Dios sigue siendo mayor que todos. Pero por cuanto el hombre le entregó el dominio, ahora el hombre está batallando. Ahora los cristianos, hermanos, llegan, hermanos, sudorosos al culto, ¿verdad? Diciendo: ay, con el sudor de mi frente, Señor, y aquí te doy. Y eso que los que dan. Porque hay otros que dicen: no, Señor, me la partí muy duro como para dártelo. Hermano. Y todo porque no hemos entendido que ahora, hermano, si obedecemos a Dios, si vencemos sobre nuestra carne, si sembramos para el Espíritu, hermano, no habrá nada que nos haga falta. En todo seremos o somos más que vencedores. Yo voy a cerrar aquí, queridos hermanos. Es temprano. Pero yo tengo la convicción, hermano, de que así como Dios nos ha estado hablando, así Dios nos va a sorprender también, haciendo maravillas en medio nuestro. Te pido que te pongas sobre tus pies, hermano. Todavía hay que hablar como los hombres de Dios, como la generación del huerto de Dios ahora libra las batallas en Dios y vence. Hermano, Adán tuvo que librar unas batallas fuera del huerto, no dentro, muy terribles. Por eso, hermano, yo no creo, hermano. Mira, perdóname. Ayúdame, Señor, porque quiero